Estamos en línea, ¿no? ¿Estamos en línea? Sí, ya. El equipo nos confirma que estamos en línea. Estamos muy contentos porque como podcast con todas las de la ley somos el podcast oficial del Chile FinTech Forum. Estamos aquí, vamos a estar todo el día, miércoles y jueves también, entrevistando a speakers y personas relevantes del mundo del ecosistema FinTech para que nos cuente qué están haciendo, qué están construyendo, cuáles son sus aprendizajes, cuál es su proyección, así que estamos muy contentos. Y hoy día tenemos a nuestro primer entrevistado, así que muchas gracias por ser el primero. Estamos con Samer Atassi, que es el VP para la TAM de Jumio. Correcto. Bienvenido a Con todas las de la ley y muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes, gracias a FinTech Chile, gracias a Con todas las de la ley, propiamente dicho, estamos acá. Un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia. Muchas gracias. Excelente. Samer, nosotros conversábamos en off antes de que empezara esta transmisión para FinTech Chile y con todas las de la ley, de qué se trataba tu negocio, pero cuéntale a la gente que nos está viendo en vivo en este momento de qué se trata y qué es lo que ustedes hacen y por qué están aquí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, nosotros somos Jumio Corporation, somos el líder a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con identidad digital, validación de identidad digital, que es básicamente validar si tú eres realmente quien dices detrás de una cámara cuando estás abriendo una cuenta de forma digital, ¿no? Entonces, ya sea un banco digital, un neobanco, una casa de remesas, una cripto, una casa de apuestas, no importa la vertical, el hecho es que hay que validar quién está detrás de cámara para detener el fraude y para ayudar con la conversión y dar una buena experiencia, ¿no? Nos encantaría entender cómo llegaron a esa solución. ¿Vieron algún problema en el mercado? ¿Ustedes sufrieron algún problema en relación a eso? ¿Cómo llegan a esa solución? Bien, nosotros, es decir, nacimos originalmente con la idea de brindar una buena experiencia a los usuarios, que cada vez lo vemos en la vida cotidiana todos los días, queremos todo más rápido, ¿no? Queremos hacer las cosas instantáneamente. Y después de COVID, obviamente, todo se aceleró de forma que ya no nos podíamos desplazar a un banco para abrir una cuenta de banco, o a una casa de remesas para mandarle dinero a un familiar, etcétera, etcétera. Entonces, con COVID, con la llegada de COVID, se aceleró todo el proceso digital y eso trae necesidades de mejorar esa experiencia. Si tú vas a abrir una cuenta con una aplicación digital, no quieres estar siguiendo 20 pasos diferentes, tardando 10 minutos, quieres una experiencia amena en la cual simplemente tú puedas validar con tu rostro quién eres, con algunos datos adicionales o la foto de tu documento, y nosotros detrás de esa fintech validar que realmente eres quien dice ser, ¿no? Que es un documento válido, que no está manipulado, que no hay una suplantación de identidad y muchas cosas que los estafadores están aprovechando de la inteligencia artificial también, ¿no? Sí. ¿Y eso lo logran a través de biometría o...? Inteligencia artificial, todos nuestros motores están basados en inteligencia artificial. Tenemos departamentos de desarrollo de ingeniería muy robustos, muy grandes, entre Austria, Montreal, Canadá y la India, y obviamente con nuestra casa matriz en Palo Alto, en Silicon Valley, pero es todo con inteligencia artificial, es detectar patrones, es entender qué están haciendo los estafadores para estar un pasito delante de ellos, ¿no? Porque ellos también tienen inteligencia artificial, ¿no? Sí, obvio. Oye, y entender también cuál es el nivel de responsabilidad que tienen ustedes, por ejemplo, con todo el almacenamiento de tanta información de tantas personas cuya identidad ustedes conocen en el fondo. Sí. Cuéntanos cómo han vivido ese proceso, especialmente en Latinoamérica, que tiene tanta regulación tan dispar, dependiendo de cada país. Eso es una excelente pregunta y justamente con toda la de la ley. Muy bien. Había que pegarla ahí por allá. Exacto, había que tocar el tema. Y sobre todo con la nueva ley de protección de datos que viene acá en Chile. Que se viene en diciembre fuerte, así que... Se viene en diciembre y que nosotros ya estamos analizando, estamos hablando con reguladores, analizando la ley, con nuestro departamento de compliance, de riesgo legal, y estamos viendo que es muy parecido a GDPR, ¿no? Que es la ley madre. El estándar europeo. Original de Europa, que nació justamente porque se estaba recolectando todo lo que dices tú, una gran cantidad de datos hace años cuando nació GDPR y se estaban vendiendo esos datos, lo cual la gente se estaba quejando y por eso nació GDPR, para proteger esos datos que nosotros volcamos a las redes, ¿no? A través de internet y diferentes plataformas. Entonces, nosotros nos regimos 100% por GDPR, de hecho tenemos una presencia muy muy fuerte en Europa, con las casas principales de apuestas, neobancos, casas de remesas, etcétera. Entonces nos regimos mucho, almacenamos todo con mucho cuidado, nuestros servidores están en AWS, con redundancia, con disaster recovery, pero siempre con protección de datos. Y no hacemos absolutamente nada sin consentimiento. Y eso es súper importante y es parte de lo que la nueva ley va a traer, que es cuando un usuario vuelca su biometría, su documento de identidad, sus datos a X plataforma, da su consentimiento para que eso sea tratado de cierta manera. Siempre con el propósito de brindar una buena experiencia y de evitar el fraude, que es lo que entre todos tenemos que hacer, ¿no? Oye, y a nivel de fraude, ¿la experiencia como europea y la latinoamericana es completamente distinta o el fraude es el mismo?
¿Cuál es la experiencia La que verdad que tienen ahí? hay todo tipo de fraude, pero sí, en Latinoamérica Son más creativos. son más creativos, vemos más fraude en Latinoamérica que en otras partes del mundo. En Asia también hay bastante fraude, pero en Latinoamérica hay más fraude que es Estados Unidos o Europa. Estamos viendo mucho últimamente, desde el año pasado, mucho lo que es, nosotros le decimos inyección de video. ¿Qué quiere decir? ¿Ya? Agarro tu rostro de tu página de Instagram o tu de LinkedIn. O de las redes sociales. O de las redes Está sociales, lleno. que lamentablemente es de donde se alimentan los estafadores. Obvio. Agarro tu rostro y me lo pongo en mi cara. Y entonces genero un video como si estuviera haciendo un onboarding con mi teléfono, pero con tu rostro. Muy fácil de hacer, 5 segundos. Y con eso voy a abrir una cuenta a nombre tuyo y con tu identidad. Entonces, el estafador en ese momento, en vez de abrir la cámara de su dispositivo, abre una cámara virtual. Sí. Y en esa cámara virtual inyecta el video previamente generado. Perfecto. Y eso lo estamos viendo mucho en Brasil y México. Los ataques en Chile no son tantos, son bastante sofisticados, Todavía. pero en cantidad no son tantos como en Brasil y México. Igual hay un tema ahí de evangelización, yo creo, con la gente, porque efectivamente existe como un temor de que pasen este tipo de cosas con tanta información que alguien tiene disponible en redes, y además que uno entregue voluntariamente sus datos biométricos, su huella, su iris, qué sé yo. Me imagino que es una barrera también de acceso para ustedes en las plataformas en las que... Totalmente, y ese es el balance que hay que encontrar, ¿no? ¿Cómo le doy una buena experiencia al usuario final que está tratando de acceder? Es un usuario legítimo, auténtico, y está tratando de abrir una cuenta en Global 66, por ejemplo, que es cliente nuestro, y cómo lo hace con buena experiencia, rápido, pero al mismo tiempo seguro. Porque yo le tengo que dar una buena experiencia a ese usuario final, pero tengo que ayudar a Global 66 a que no sea un estafador, ¿no? Entonces, ese balance de cuántas trabas y cuánta fricción le meto en el camino es difícil de conseguir, ¿no? Y eso es justamente lo que a nosotros nos diferencia de nuestros competidores en cuanto al balance de aprobar a los buenos y rechazar a los malos, ¿no? Y para eso, les cuento, acabamos de anunciar hace pocas semanas lo que es identidad reutilizable. ¿Ya? ¿Qué sería eso? Entonces, eso me apalanco en el hecho de ya conocer a alguien. Si tú abriste hace 3 meses tu cuenta en Global 66, y yo ya validé tu cédula, ya conozco tu biometría, ya te volví a ver, y hoy vas a abrir tu cuenta en ITES. Ajá. Yo ya te conozco. Te pido tu selfie, te pido tus datos y voy a buscar en mi base a ver si ya te validé antes, si ya sé quién sos. Entonces, ¿para qué te voy a pedir tu documento de identidad de nuevo y crearte esa fricción adicional? Claro. Entonces, te dejo pasar con tu consentimiento, tú me vas a decir, quiero usar ese documento que ya conoces, siempre con consentimiento, y a la fintech le doy la información, pero no le digo dónde la conseguí, de nuevo protegiendo los datos, ¿no? Pero hago que se baje la fricción, aumente la conversión y detecto patrones de fraude, porque yo ya te conozco, ya te vi un rostro con cierta tengo toda la data tuya. Toda la data y te puedo comparar si te vuelvo a ver con otra identidad, con otros datos que no hacen match con lo que ya conozco de tu pasado. Y eso le generas como señales de alerta a tus clientes, como ojo con él. Exactamente. De hecho, nosotros ya no hablamos más de verificación de identidad, hablamos de inteligencia de identidad. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Buen concepto. Voy a ver la historia, ya no es suficiente conocerte hoy cuando abres esa cuenta, sino que voy a analizarte antes y después y ver patrones y ver diferencias de comportamiento. Pues puede ser que hoy cuando abriste la cuenta eres alguien auténtico, pero mañana alguien suplantó tu identidad. Y entonces tu rostro yo ya lo veo con riesgo y voy a volver a anunciarle a mi cliente, ojo, este rostro ya lo veo cometiendo fraude, que no necesariamente es esa persona, sino que le están suplantando su identidad. Claro. Exacto. ¿Y ahí cómo filtráis ese problema? Porque en definitiva puede ser que el usuario no está haciendo fraude, pero hay alguien que está haciendo fraude con su identidad, pero al final el problema se lo lleva el cliente final. El de verdad, digamos, el de real. Verdad, exacto, claro. que no tiene la culpa de nada, ¿no? Que le robaron su identidad. Y ahí es justamente lo que anunciamos la semana pasada, que se llama Jumio Watch. ¿Qué quiere decir? Cuando yo identifico en el futuro que una persona auténtica está siendo suplantada o la vemos en el mundo del fraude, más allá de que no sea su culpa, volvemos al cliente nuestro, cual originalmente vimos esa identidad, y le decimos, hay riesgo de fraude con esta identidad. Tremendo. Para que ellos puedan tomar acciones, puedan hablar con esa persona, ver cómo le suplantaron la identidad, asumiendo de que no es el estafador, y X cantidad de acciones que se pueden tomar, ¿no? Y las medidas o las barreras para evitar eso las ponen ustedes, en el fondo. Correcto. Vamos a tomar tal y tal medida para que este cliente que tiene una cara común, que es muy fácil de clonar, no le vuelva a pasar ni a nadie. Correctamente. Son reglas que establecemos con inteligencia artificial. Quedan comunes para todos. Que son comunes, que se pueden customizar, ¿no? Porque también cada cliente quiere customizar sus reglas de riesgo basado en motores. Pero la base es típica para todo. Pero exacto. Perfecto. Eso es muy importante, ¿no? Oye, Samer, nos contabas en off que están obviamente en muchas industrias, desde cripto, banca, casinos, etcétera. Entonces, me encantaría entender como dónde, en temas de fraude, qué industria es la que más
se ve beneficiada de un producto como el que tiene Yumi hoy día? Bueno, obviamente el sector financiero, ¿no? Porque es donde se mueve dinero. Si trabajamos con un montón de plataformas, criptos, casas de apuestas, pero por ejemplo en casas de apuestas el riesgo no es tanto el fraude, el riesgo es el lavado de dinero, porque se usan las Que es otro tipo de fraude. Es otro tipo de fraude, pero no es el robo del dinero, sino que es el lavado de dinero y la apuesta de menores. Entonces, evitar que menores, que hoy hay un grave problema en casi todos los países de América Latina, porque hay menores apostando en el colegio, ¿no? Porque no están los controles establecidos por los reguladores para validar biometría y validar que realmente un menor no esté apostando. Y eso tiene una barrera adicional, que es ser un menor de edad también debe tener barreras de acceso mucho más elevadas. En realidad es la misma barrera, pero son diferentes métricas que vemos. Pedimos el mismo documento de identidad, la misma biometría, nos aseguramos que es quien dice ser, y adicionalmente de que es mayor de edad. Que ver que sea mayor de edad. Que sea mayor de edad. Es falsear una identificación. Y que no esté apostando con el documento del papá. Claro. Entonces ahí es donde le pedimos la prueba de vida y que haga match con la foto del documento y ese tipo de cosas. Pero volviendo a tu pregunta original, el mercado financiero, obviamente, porque es donde se mueve mucho dinero, ¿no? Entonces las casas de préstamos, de créditos, cuentas de banco, y ahí es donde es la mayor cantidad de fraude que se ve y que nosotros vamos deteniendo día a día, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta, y volviendo al tema legal, obviamente eres VP para la TAM, ¿van resolviendo lo legal desde casa matriz o en el fondo van abriendo sociedades en cada país de Latinoamérica donde tienen operación? ¿Cómo lo hacen? Depende de lo que nos exija la regulación, ¿no? Ya. Entonces hay regulaciones y segmentos que no nos exige tener una presencia física como entidad legal, y entonces estamos presentes con empleados y vendedores de forma remota o a través de partners. Por ejemplo, acá en Chile, en toda América Latina, trabajamos con Experian, que es un partner súper importante para nosotros, que tiene nuestra solución embebida en su solución de CrossCore. Y depende, y hay lugares donde, por ejemplo, en Perú, para las apuestas tenés que estar registrado con el MINCETUR, entonces tenemos una entidad legal para estar registrados ahí. En Brasil, ahora para el tema de apuestas, también van a requerir una entidad legal, entonces estamos abriendo oficinas en Brasil. ¿Y acá en Chile? Acá en Chile por ahora no hay ninguna exigencia, pero si la hubiera, estamos abriendo oficinas en todas partes. Nosotros tenemos Costa Rica, en Colombia, tanto Bogotá como Barranquilla, en México tenemos también oficinas y en Brasil estamos abriendo en un par de meses y después vendrán otros, ¿no? Perfecto. Samuel, yo te quería preguntar, ¿qué pasa qué recomendación le harías tú a algún emprendedor que quiera partir con un negocio que se relacione con temas de seguridad? Es muy buena pregunta, y eso lo hablo mucho en foros de este tipo, donde insisto mucho que la evangelización que mencionaste al principio y la educación y la coordinación y cooperación entre todos los actores del segmento es súper importante. Yo digo, tenemos los proveedores de tecnología, como nosotros, que somos líderes, pero hay otros. Tenemos la responsabilidad de mejorar la tecnología y estar al tanto del fraude y de las cosas que van pasando, porque tenemos que estar un pasito al frente. Entonces somos el principal responsable de tener fraude. Número 2, los reguladores. Los reguladores también se tienen que actualizar en lo que está pasando, porque la tecnología está progresando y siempre va más lento. Muy rápido. El fraude va muy adelante versus la regulación. Y hay regulaciones que se hicieron hace 2 años y que hoy están totalmente obsoletas. Claro. Entonces los reguladores tienen que tener un departamento técnico mucho más avanzado de lo que estamos viendo. Después están las empresas, el emprendedor que tú dices que va a abrir esta empresa para dar micropréstamos o para remesas o para lo que sea. Entender qué es lo que hay afuera técnicamente y cómo proteger su empresa, pero sus usuarios también. Porque parece que al frente somos todos iguales, ¿no? Le sacás la fotito a la cédula, test tu selfie, etc. Ese es el frente. Atrás somos todos muy diferentes y esa es la razón por la cual Jumio es líder. Por la inteligencia artificial, por los algoritmos, por la experiencia, por la cantidad de identidades que validamos a nivel mundial. Eso hace que tengamos una tecnología mucho más avanzada. Entonces, el emprendedor aprender qué es lo que hay en el mercado para realmente implementar la mejor solución que va a proteger su dinero y el de sus usuarios. Y la cuarta pata que digo que es súper importante es el usuario final. Que no hay que olvidarlo. Que no hay que olvidarlo. Es muy importante también. Pero es el más importante porque es el que a veces permite, obviamente no comete el fraude, pero permite que el fraude se haga por descuido, por negligencia, porque vuelca toda su información en la red. Yo siempre digo, si tú vas a sacar dinero de una billetera digital tuya, a tu nombre, y no te piden nada, arranca. Quiere decir que al estafador tampoco le están pidiendo. Arranca de ahí. Sí. Entonces ahí es donde tú tienes que exigir a la fintech, donde estás poniendo tu dinero, o decir, voy a sacar mi dinero acá y lo voy a poner en otra fintech que proteja mejor mi identidad y mi mejor dinero. Estándar. Y yo creo que eso es bueno de la regulación. O sea, uno puede discutir si la regulación es buena o mala, pero lo que sí hace es subir el estándar de los mismos consumidores, de exigirle a los proveedores de que
eleven el estándar por seguridad de ellos mismos. Es que la regulación en realidad es para enforzar a las fintechs, pero es para proteger al usuario al final del día. Entonces, eso es el core. Absolutamente. Oye, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto de tenerte acá y de haberte conocido. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en Yumi, así que no me cabe duda que les va a ir increíble. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio, un gusto, y cuando quieran seguimos charlando. Me encantado. Y que sigan los éxitos y los lanzamientos de Yumi en Latinoamérica. Muy bien. Muchas gracias. Contribuyen mucho a la industria. Así que saludos a todos. Gracias. Y nos vemos en el próximo invitado. Eso. Estamos.